tal? Yo soy la doctora Miriam Gagiola Hernández y en conjunto con la doctora Erika Gutiérrez, ambas residentes de cirugía cardiotorácica, les vamos a hablar sobre la endocarditis infecciosa. Hablando un poco sobre la historia de la endocarditis infecciosa, como ya sabemos, pues es la infección de la superficie endocárdica del corazón. Tenemos que en 1646 Lazarus Review fue el primero en describir una endocarditis infecciosa de una válvula aórtica. En 1806, Jean Nicolas fue el primero en utilizar el término de vegetación para describir una endocarditis de una válvula mitral. En 1815, Joseph Hodgson fue el primero en reportar una embolización periférica debido a una endocarditis infecciosa. En 1878, Theodor Albrecht fue el primero en realizar la hipótesis de que las endocarditis infecciosas eran causadas por microorganismos infecciosos. En 1909, William Osler fue el primero en notar la relación entre las válvulas escleróticas o válvulas dañadas que eran causantes de endocarditis infecciosas. En 1924, Emmanuel Lipman, junto con Benjamin Sachs, descubrieron que las endocarditis, donde no se lograban aislar algún microorganismo, generalmente se debían a enfermedades autoinmunes, generalmente pacientes con lupus eritematoso sistémico. En 1944 se realizó el primer informe sobre el éxito de la penicilina al tratar las endocarditis infecciosas. En cuanto a su epidemiología, la endocarditis infecciosa afecta de 3 a 10 personas por cada 100.000 habitantes por año, esto en la población en general. En Estados Unidos hay entre 40.000 y 50.000 casos nuevos cada año y los costos hospitalarios para estos pacientes superan los 120.000 pesos por paciente. Esto claro en instituciones públicas. En cuanto a su clasificación, podemos clasificarla en aguda, subaguda y crónica. La endocarditis aguda se considera que son síntomas que ocurren en los primeros días y hasta las 6 semanas de iniciado el cuadro. La endocarditis subaguda se considera entre las 6 semanas y hasta los 3 meses de iniciado el cuadro clínico. Y la endocarditis crónica, esta se considera cuando ya pasan de más de 3 meses de iniciados los síntomas. La endocarditis infecciosa podemos clasificarla también en cuanto a la afección de las cavidades del corazón. Esto ya sea que afecte a las cavidades izquierdas o derechas del corazón. Ahorita vamos a hablar un poco más sobre esto, pero cuanto a las cavidades derechas se considera que estas tienen mejor pronóstico y son menos agresivas que las endocarditis de válvula izquierda. Los factores de riesgo para presentar endocarditis generalmente pues es el reemplazo de las válvulas protésicas, pacientes en hemodiálisis, pacientes con catéteres venosos, pacientes inmunosuprimidos, pacientes con diabetes, con dispositivos circulatorios mecánicos, tales como sistemas de asistencia ventricular, el uso de drogas intravenosas, la cardiopatía reumática y adultos con cardiopatías congénitas son los principales factores de riesgo. Sin embargo, la endocarditis de cavidades derechas se asocia más a menudo con el uso de drogas por vía intravenoso, así como los dispositivos intracardíacos y los catéteres venosos centrales. Los pacientes con cardiopatías congénitas y cardiopatía reumática se asocian más
a endocarditis de cavidades izquierdas. Hablando en cuanto a la fisiopatología de la endocarditis, podemos dividirlo en tres fases o tres etapas. La primera es la fase de bacteriemia. Esto es cuando las bacterias ingresan al torrente sanguíneo a través ya sea de la boca, el tracto gastrointestinal, urinario, piel o a través de los catéteres venosos después de algún procedimiento médico quirúrgico invasivo, tales como los factores de riesgo que ya comentamos anteriormente. La segunda fase o la segunda etapa es la fase de adhesión, que es cuando los microorganismos, una vez que ya entraron, realizaron la bacteriemia en el huésped, se adhieren al endotelio a través de adhesinas a la matriz extracelular del huésped. Estas pueden adherirse al endotelio anormal o dañado a través de adhesinas superficiales. Este proceso de adhesión es facilitado por los microtrombos de fibrina y de plaquetas. Esta fase, la adhesión bacteriana, da lugar a la colonización. En esta colonización se producen múltiples ciclos de proliferación bacteriana, además de trombosis. La tercera fase es la fase de maduración. Es aquí donde se forma la biopelícula que protege a estos microorganismos de las defensas propias del huésped. Esto impide la eficacia antimicrobiana y vuelve a los organismos resistentes a esta terapia antimicrobiana. En cuanto a su presentación clínica, podemos observar endocarditis que van desde una enfermedad febril de bajo grado a pacientes que desarrollan un síndrome de insuficiencia cardíaca, pacientes con datos de sepsis o choque séptico o que puedan generar también eventos cerebrovasculares. Generalmente, ¿qué es lo que podemos encontrar nosotros en el corazón? Podemos encontrar vegetaciones valvulares, abscesos, extensiones perianulares y miopericarditis. Los signos clínicos que podemos encontrar, como ya comentábamos, puede ser un síndrome febril leve, pueden presentar una fiebre, algún soplo nuevo, que no se conocía el paciente con ese soplo, o que empeore un soplo que ya tuviera ese paciente. Pueden presentarse con hematuria también, eventos vasculares, embólicos también pueden presentar, esplenomegalia, pueden presentar las manchas de Janeway, que estas se consideran patognomónicas de las endocarditis infecciosas, que son más que nada manchas planas, indoloras, rojas o azul rojizo en las manos y las plantas de los pies. Estas son secundarias a la septicemia estafilocócica. Podemos presentar también los nódulos de Osler, que estas son lesiones cutáneas, nodulares, eritematosas, generalmente son dolorosas, y estas, a diferencia de las manchas de Janeway, están localizadas en los pulpejos de los dedos, y estas no se consideran tal cual patognomónicas de endocarditis, ya que las podemos observar también en pacientes con fiebre tifoidea o en pacientes con lupus eritematoso sistémico. Otra de las manifestaciones que podemos encontrar son las manchas de Roth. Estas son hemorragias retinales o retinianas con centro pálido o de color blanco, que estas están compuestas y rodeadas de fibrina coagulada. No es muy común encontrarlos, sin embargo, son signos clínicos que podemos encontrar en los pacientes con endocarditis. ¿Qué son estas? Tenemos aquí las manchas de Janeway, los nódulos de Osler y las manchas de Roth. En cuanto a los patógenos que podemos encontrar en las endocarditis infecciosas, el principal patógeno agente causal de las endocarditis infecciosas es el Staphylococcus aureus. Es la principal causa en la mayor parte del mundo. Algunas bibliografías mencionan que hasta el 31 de los casos
31% de los casos son por casos de estafilococcus aureus. Sin embargo, algunas otras bibliografías refieren también que puede ser hasta el 60 al 90% de los casos. O sea, es el más prevalente. Eh, el Staphylococcus aureus meticilino resistente se considera más en pacientes que son usuarios de drogas intravenosas. Los Staphylococcus coagulasa negativos, esto se observa más en pacientes alcohólicos o que tengan el antecedente de válvulas protésicas o algún catéter vascular. Son en estos pacientes en los que podemos encontrarlos el mayor porcentaje. El Streptococcus pneumoniae, también este se puede observar en pacientes con antecedente de alcoholismo y es predominantemente de endocarditis de cavidades izquierdas. Y también menos común, pero que también podemos observar, son endocarditis por hongos, endocarditis fúngicas. Esto es más asociado a pacientes inmunosuprimidos que tengan algún sistema de asistencia ventricular. Sin embargo, debemos de considerar también, en cuanto al abordaje diagnóstico, que aproximadamente del 10 al 20% de los pacientes se van a presentar con hemocultivos negativos. O sea, nosotros al estar realizando el abordaje diagnóstico realizamos los hemocultivos y el 10 al 20% de ellos se van a presentar negativos. ¿Qué es lo que nos refieren las guías? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En caso de que tengamos un paciente con un cuadro clínico característico de endocarditis infecciosa, pero su hemocultivo haya salido negativo, debemos de realizarle pruebas serológicas a estos pacientes. Se deben realizar pruebas serológicas para Coxiella burnetii, especies de clamidofilia, especies de Brucella, especies de Mycoplasma, Legionella o Aspergillosis. En caso de, a pesar de realizar esta serología, sigamos sin tener un agente causal, que las serologías salgan negativas también, debemos de realizar pruebas moleculares de sangre o en caso de que el paciente se haya sometido a tratamiento quirúrgico, se pueden realizar las pruebas moleculares en el material extirpado de la válvula. O sea, se debe realizar las pruebas moleculares en el estudio histopatológico. Si a pesar de esto seguimos sin encontrar un agente causal, si sigue saliendo la hemocultivos negativos, serología negativa y las pruebas moleculares, ya sea en sangre o en el histopatológico, negativos, se debe realizar una investigación más que nada dirigida a enfermedades autoinmunes. Generalmente se inician pruebas de anticuerpos antinucleares y factor reumatoide. Esto más comúnmente para pacientes que también tengamos sospecha de lupus. ¿Y por qué podemos encontrar hemocultivos negativos? Puede ser por que el paciente haya tenido previamente ya algún esquema antibiótico, que tenga infección con organismos intracelulares o que tenga una infección por hongos. Entonces es cuando debemos de nosotros buscar el diagnóstico alternativo, ya sea con la serología, la PCR o el histopatológico. Continuando con el diagnóstico, tenemos los criterios de Duque, que estos se describieron en 1994 y posteriormente se modificaron en el año 2000. Estos criterios tienen menor sensibilidad para los pacientes con endocarditis de válvula protésica o que tengan la infección de algún dispositivo cardíaco. Los criterios de Duke aquí se dividen en criterios mayores y menores. En cuanto a los criterios mayores, tenemos hemocultivos, 2 hemocultivos positivos para un
microorganismo típico de endocarditis infecciosa. Otro de los criterios es que tengamos 2 hemocultivos positivos para cualquier microorganismo, pero tomados con 12 horas de diferencia. También tenemos como criterio mayor serología para Coxiella burnetii con títulos de anticuerpo de más de 1800, o también como criterio mayor un ecocardiograma que sea positivo para endocarditis, donde se vean vegetaciones, abscesos, alguna dehiscencia parcial de alguna válvula protésica o, o de la válvula nativa. En cuanto a los criterios menores, tenemos la predisposición cardíaca, o algún factor de riesgo que tenga el paciente, como los que ya comentamos anteriormente, o algún dispositivo venoso. Tenemos también como criterio menor los fenómenos vasculares, estos ya sean émbolos arteriales, infartos pulmonares sépticos, aneurismas micóticos, hemorragias conjuntivales, como las manchas de Roth que ya comentábamos, o las lesiones de Janeway. Otro de los criterios es que tengamos evidencia microbiológica que no cumpla con los criterios mayores. Y en base a estos criterios, nosotros lo podemos definir como un diagnóstico definitivo en cuanto a clínica de endocarditis infecciosa. Esto teniendo 2 criterios mayores o un criterio mayor y 3 menores. Y 3 criterios menores o 5 criterios menores. Para nosotros definirlo como probable endocarditis infecciosa, debemos de considerar un criterio mayor o 3 criterios menores. Continuando con el abordaje diagnóstico, cuanto a los estudios de gabinete, tenemos la ecocardiografía, ya sea transtorácica o transesofágica. Tenemos que la ecocardiografía transtorácica es la modalidad de elección inicial recomendada en las guías para la endocarditis infecciosa de válvula protésica o nativa. La sensibilidad de este estudio es del 50 al 90% y tiene una especificidad del 90%. Sin embargo, la sensibilidad de este estudio disminuye en pacientes con prótesis valvulares. Disminuye generalmente un 50%. Esto debido a la sombra que pueden proyectar los componentes estructurales de las válvulas protésicas. Más que nada por una mala interpretación del estudio. De hecho, hay un estudio turco que evaluó pacientes diagnosticados con endocarditis con válvula protésica o algún dispositivo, en los que se describieron como diagnóstico de endocarditis en un 30% a pacientes que los definían como con presencia de vegetaciones. Sin embargo, estas vegetaciones o masas móviles que ellos definían eran los cables del marcapasos. Entonces es por eso que la sensibilidad del ecocardiograma transtorácico disminuye 50% en los pacientes con prótesis valvulares. Tenemos también el ecocardiograma transesofágico, que está indicado cuando tenemos un eco transtorácico positivo, esto como para complementar el abordaje diagnóstico, o en su defecto que tengamos un eco transtorácico no diagnóstico. Esto cuando se sospechan complicaciones o cuando tenemos pacientes que tengan prótesis valvulares o cables de marcapasos o de dispositivos intracardíacos. Esto por el estudio turco que comentábamos anteriormente. La sensibilidad del ecocardiograma transesofágico es de un 90 al 100% y tiene una especificidad del 90% para la detección de las vegetaciones y es superior que el transtorácico para la detección de complicaciones, tales como perforaciones, abscesos,
y fístulas. Y tenemos algunas imágenes sobre lo que podemos observar en el ecocardiograma transtorácico transesofágico. Podemos observar en estas imágenes las vegetaciones o dehiscencias de las válvulas. Tenemos también la tomografía computarizada cardíaca, que esta es una herramienta clave, una modalidad complementaria clave que debemos de usar cuando tengamos duda en cuanto a la anatomía o que no lo podamos definir claramente en el ecocardiograma transesofágico. La tomografía se considera que es superior al ecocardiograma transesofágico, para demostrar la anatomía y las complicaciones paravalvulares. En la tomografía podemos observar también, en un angiotac podríamos observar también aneurismas micóticos intracraneales, que estos nos ayudan a complementar el abordaje diagnóstico en cuanto a los criterios de Duke. Tenemos también la resonancia magnética, que esto se hace como un complemento también. Se realizan imágenes transversales de cráneo, tórax y columna vertebral para ayudar al diagnóstico diferencial. También nos ayuda a identificar eventos embólicos cerebrales y nos ayuda también a un diagnóstico más temprano de la endocarditis infecciosa, ya que estos se consideran como un criterio menor, igual que los aneurismas micóticos en la angiotac. Pues como ya comentábamos, estos mejoran y hacen más temprano el diagnóstico de la endocarditis. Entonces, tenemos un algoritmo en cuanto al diagnóstico de los pacientes con endocarditis de válvula protésica. Tenemos pacientes que en base a su clínica, tenemos la sospecha de endocarditis infecciosa. Entonces, el paso siguiente es realizar el ecocardiograma, ya sea transtorácico o transesofágico, que si este mismo nos indica nos lo reportan como una posible endocarditis infecciosa, tenemos que complementar el abordaje diagnóstico con una tomografía cardíaca o con un angiotac o repetir el ecocardiograma transesofágico, esto para ya tener un diagnóstico definitivo. Por otro lado, tenemos el ecocardiograma que nos lo reportan como diagnóstico definitivo para endocarditis infecciosa. Debemos de complementar el abordaje diagnóstico, igual ya sea con una tomografía de cráneo o una resonancia magnética para valorar las complicaciones o evaluar las complicaciones que pueda presentar el paciente o para planear la cirugía en caso de que esté indicada en el paciente. En cuanto al manejo médico, vamos a hablar primero sobre el manejo médico. Se considera como puntos claves sobre el manejo médico que se realice dentro de las primeras 12 horas, establecido el diagnóstico o la sospecha diagnóstica, que se realice una cirugía temprana en las primeras 48 horas. Igual esto lo vamos a ver más adelante, vamos a ver los criterios para manejo quirúrgico y el tipo de manejo quirúrgico. En pacientes con endocarditis infecciosa no complicada por estreptococos y con una función renal normal, se considera seguro y eficaz una combinación de penicilina o ceftriaxona con un aminoglucósido por 14 días. Se considera también parte del tratamiento médico el cambio temprano a regímenes de antibióticos orales con buena disponibilidad o considerar también la terapia antibiótica parenteral ambulatoria después de haber completado al menos 2 semanas de tratamiento intravenoso. En cuanto a los guías, se menciona también que la daptomicina se puede considerar para pacientes con riesgo de falla renal, esto con una recomendación 2B. Los esquemas antibióticos que mencionan las guías
para pacientes los divide en pacientes con endocarditis de válvula nativa o de válvula protésica y pacientes con endocarditis que tengan los hemocultivos negativos. Entonces, como ya comentábamos, el más común de ellos es el Staphylococcus aureus. Se recomiendan esquemas con vancomicina y cefepime. Esto empírico, ¿no? Entonces, al igual, pacientes con endocarditis protésica y en pacientes con los hemocultivos negativos, se puede agregar el aminoglucosia, que sería la gentamicina. Las guías nos mencionan también las indicaciones para la profilaxis antibiótica antes de los procedimientos dentales. Las guías de 2007 de la AJA recomiendan únicamente la profilaxis antibiótica en pacientes con válvulas protésicas que tengan antecedente de endocarditis infecciosa o que tengan alguna cardiopatía congénita. En su contrario, la Sociedad Europea de Cardiología recomienda la profilaxis antibiótica en pacientes con válvulas protésicas o que ya hayan tenido el antecedente de alguna reparación o procedimiento valvular. También lo recomienda en pacientes con antecedentes de endocarditis infecciosa y al igual pacientes con alguna cardiopatía congénita, así como pacientes con eh, válvulas anormales o que tengan grados de regurgitación o que se están preparando para algún trasplante. Y en cuanto a las guías, las directrices de consenso de la Asociación Estadounidense de Cirugía Torácica nos menciona aquí que quién debe cuidar y operar a los pacientes con endocarditis infecciosa. Pues un nivel de evidencia 1B nos refiere que estos pacientes deben de ser atendidos en centros con acceso a un equipo completo que incluya cardiólogos, infectólogos, cirujanos cardíacos y otros servicios necesarios para manejar las complicaciones que puedan tener estos pacientes. Nos refiere también, en caso de optar por manejo quirúrgico, que ahorita vamos a hablar sobre ello, es que los cirujanos deben de estar experimentados en el manejo de las válvulas y bien capacitados para las diferentes técnicas de reconstrucción que se puedan implementar. Nos dice también qué es lo que debe saber el cirujano cardiotorácico sobre la endocarditis infecciosa. Lo que debemos de estar al pendiente con un nivel de recomendación 1B es que en el momento de la cirugía que se decida ya tener a estos pacientes para manejo quirúrgico, nosotros como cirujanos cardíacos debemos de estar al pendiente bajo un régimen antimicrobiano eficaz, que nuestro paciente tenga las dosis y la vía de administración correctas al microorganismo que sea sensible el paciente, que esté ampliamente cubierto cuando se desconozca qué microorganismo es y la sensibilidad del mismo. Debemos de tener un amplio conocimiento sobre la patología y esto generalmente pues vamos a requerir de técnicas avanzadas de imagen como el ecocardiograma transtorácico o transesofágico. Entonces debemos de estar bien informados sobre la patología y las complicaciones que puedan presentar este paciente para continuar con el abordaje o decidir si el paciente cuenta con indicaciones para realizar procedimientos quirúrgicos. Mi compañera, la doctora Erika, continuará hablando sobre ellos. Hola, mi nombre es Erika Gutiérrez, soy residente del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Vamos a continuar con el tratamiento quirúrgico de la endocarditis. En las indicaciones quirúrgicas, las guías de la American Heart Association y el Colegio Americano de Cardiología recomiendan una intervención quirúrgica temprana durante la hospitalización inicial y antes de completar un curso terapéutico completo de antibióticos. Esto en el contexto de lesiones cardíacas destructivas, una respuesta inadecuada a los tratamientos antibióticos
infección con un organismo altamente resistente, cuando hay nuevos síntomas de insuficiencia cardíaca y un aumento de tamaño de las vegetaciones en las válvulas del lado izquierdo. En cambio, para la Sociedad Europea de Cardiología, nos da un momento más específico de la cirugía y estratifica el tiempo en una cirugía de emergencia menor de 24 horas, urgente dentro de los primeros días y lectivo después de 1 a 2 semanas después del tratamiento con antibióticos. En general, temprano lo catalogan como menor a 7 días y tardío más de 7 días. La decisión de la intervención quirúrgica se basa en la presencia de complicaciones. La cirugía se realiza actualmente en el 50-60% de los pacientes y las tasas de supervivencia a 6 meses son mayores al 80%. Las indicaciones para la cirugía se han derivado predominantemente de estudios observacionales históricos que muestran beneficios en pacientes con disfunción valvular que causa insuficiencia cardíaca, infección no controlada o embolia recurrente. Las indicaciones actuales para la cirugía, tal como se definen en las guías de la American Heart Association o en la Sociedad Europea de Cardiología, como se puede observar en imagen, estas son del 2015, donde las dividen en 3 partes, lo que es la insuficiencia cardíaca, la infección no controlada y la prevención de la embolia. Para esta, pues las dividen en niveles de evidencia 1A, 1B, 1C, 2A, 2B. Y en cuanto al tiempo, para las guías de la Sociedad Europea de Cardiología las catalogan como una cirugía de emergencia, cirugía de urgencia o una cirugía electiva, como por ejemplo en la insuficiencia cardíaca. Nos indica que la cirugía temprana está indicada en pacientes con endocarditis infecciosa que presentan una disfunción valvular que resulta en signos o síntomas de insuficiencia cardíaca, o la cirugía temprana está indicada en pacientes con endocarditis de la válvula protésica con síntomas o signos de insuficiencia cardíaca y está como resultado de dehiscencia valvular, fístula intracardíaca o disfunción valvular protésica grave, para lo cual esto está en un nivel de evidencia 1B. En cambio, para las guías de la Sociedad Europea de Cardiología, nos indican que la endocarditis de una válvula nativa, ya sea aórtica o mitral, o la endocarditis de una válvula protésica con insuficiencia aguda grave, obstrucción o fístula que cause edema pulmonar refractario o choque cardiogénico, nos van a dar un nivel de evidencia 1B y es catalogada como una cirugía de emergencia. En cambio, una endocarditis de válvula nativa, ya sea aórtica o mitral, o endocarditis de una válvula protésica con insuficiencia severa u obstrucción que causa síntomas de insuficiencia cardíaca o signos ecocardiográficos de mala tolerancia hemodinámica, igual la catalogan como un nivel de evidencia 1B, pero esta va a ser una cirugía de urgencia. Es así como las guías nos van mostrando según cómo van a estar los pacientes, nos catalogan de qué nivel de evidencia es y si es una cirugía de emergencia, urgencia o una cirugía electiva. En este cuadro podemos ver las guías de la Asociación América de Cirugía Torácica del 2016, donde son similares pero no idénticas a las recomendaciones de American Heart Association. En estas se han añadido pequeños cambios. Se debe considerar el tratamiento quirúrgico en pacientes con signos de insuficiencia cardíaca, disfunción valvular grave, endocarditis valvular protésica, invasión con absceso paravalvular o fístulas cardíacas, embolización sistémica recurrente, cuando hay grandes vegetaciones móviles y sepsis persistente a pesar de la terapia antibiótica adecuada durante más de 7 días. Por ejemplo, ahí hacen una pregunta, la cual es: ¿cuáles son las indicaciones para la cirugía en pacientes con endocarditis infecciosa? Las 4 primeras casillas nos dan un nivel de evidencia 1B. Por ejemplo, en la primera casilla indica: la cirugía durante la hospitalización inicial, independientemente de la finalización del tratamiento terapéutico completo de antibióticos, está indicada en pacientes con endocarditis infecciosa que presentan una disfunción valvular que resulta en síntomas de una insuficiencia cardíaca. Y así son similares a los de la American Heart Association. Por ejemplo, en la segunda pregunta indica: ¿cuándo debe someterse el paciente a una operación? Una vez que se establece una indicación para la cirugía
el paciente debe ser operado en cuestión de días. Entonces, para eso igual nos da un nivel de evidencia 1B. Las directrices de la Asociación Americana de Cirugía Torácica enfatizan que la razón y el momento de la cirugía no se pueden separar, sino que deben verse en relación entre sí. La decisión final de operar debe ser una decisión consensuada por parte del equipo tratante. En el cuadro podemos ver la mortalidad hospitalaria en pacientes con endocarditis infecciosa, donde va a comparar los resultados de intervención quirúrgica temprana versus tardía. Es un metaanálisis de Liang, donde se estudia a 8.141 pacientes de 16 estudios, donde observan la comparación en los pacientes que tuvieron una intervención quirúrgica temprana versus tardía, y estas la subdividen en 4 subgrupos: durante la hospitalización inicial, con 2 semanas, con 1 semana y con 3 semanas, donde se observa claramente que les va mucho mejor a los pacientes que se hacen la intervención quirúrgica durante la hospitalización inicial hasta las 2 semanas, dando un odds ratio de 0.57, y les va mucho peor a los pacientes que van a tener la intervención quirúrgica posterior a las 3 semanas. El tiempo de intervención quirúrgica en pacientes con endocarditis infecciosa complicado con lesión neurológica. El momento quirúrgico en pacientes con eventos neurológicos persistentes sigue sin estar claro. Indican un metaanálisis de TAM, donde se estudia a 1.330 pacientes, donde vieron que la cirugía temprana entre los 7 y 14 días en pacientes con accidente cerebrovascular, ya sea hemorrágico o isquémico, se asoció a una mortalidad perioperatoria elevada frente a la cirugía tardía. El análisis de subgrupos observó una mortalidad perioperatoria y exacerbación neurológica similar para los pacientes con un accidente cerebrovascular isquémico en el periodo de 7 y 14 días. En cambio, para pacientes con un accidente cerebrovascular hemorrágico, la cirugía temprana que le dieron como menor a 21 días mostró mayor mortalidad y exacerbación neurológica. Entonces concluyen que retrasar la cirugía en los pacientes con endocarditis infecciosa con accidente cerebrovascular isquémico entre 7 a 14 días, y para pacientes con endocarditis infecciosa y accidente cerebrovascular hemorrágico mayor a 21 días va a disminuir la mortalidad perioperatoria. De acuerdo con las guías de la Asociación Americana de Cirugía Torácica, una vez que se establece una indicación para la cirugía, el paciente debe ser operado en cuestión de días, y una cirugía más temprana es razonable para los pacientes con grandes vegetaciones móviles con riesgo inminente de embolia. En cuanto a los pacientes con un accidente cerebrovascular y déficit neurológico, el momento se decide sopesando la necesidad de cirugía cardíaca contra el riesgo de expandir el accidente cerebrovascular o provocar sangrado intracraneal. La recomendación estándar es retrasar la cirugía de 1 a 2 semanas en pacientes con accidentes cerebrovasculares no hemorrágicos y de 3 a 4 semanas en pacientes con accidentes cerebrovasculares hemorrágicos para reducir el riesgo de sangrado. En pacientes que tengan daño neurológico grave, los pacientes inconscientes y aquellos que no pueden seguir órdenes simples no deben ser operados hasta que se haya demostrado una mejora neurológica y se haya establecido el potencial de recuperación. Las lesiones hemorrágicas están asociadas con una mayor probabilidad de aneurisma micótico, y estos pacientes deben someterse a una angiografía cerebral para excluir el aneurisma micótico. La presencia de un aneurisma micótico aumenta el riesgo de sangrado peri y posoperatorio, y en esto debe intervenir el neurólogo y el neurocirujano para decidir si tratar el aneurisma antes de la cirugía cardíaca. En cuanto a las recomendaciones, nos dan 4 preguntas. La primera es: ¿cuál es el efecto de las complicaciones neurológicas, el accidente cerebrovascular,
la hemorragia cerebral y el aneurisma micótico en la indicación para el tiempo quirúrgico. Entonces ahí podemos ver las diferentes pautas. Segundo, ¿deberían todos los pacientes programados para la cirugía tener imágenes cerebrales preoperatorias? Igual ahí nos mencionan, ¿no? Tercero, ¿qué ejercicio se necesita para diagnosticar el foco infeccioso primario, las manifestaciones y complicaciones secundarias, en este caso que no sean neurológicas, y las infecciones satélites en pacientes con endocarditis infecciosa? Y como cuarto, ¿cómo se debe manejar la anticoagulación en pacientes con endocarditis infecciosa con y sin accidente cerebrovascular o sangrado intracraneal? Pues esto es bastante importante. Indican que el manejo de la anticoagulación en pacientes que tienen indicaciones convincentes para la anticoagulación, por ejemplo, pacientes con antecedentes de fibrilación auricular, pacientes con una válvula protésica mecánica, trombosis venosa profunda o embolia pulmonar, tienen que buscar comprometerse asumiendo todos los riesgos y los beneficios que esto considera. Y la heparina debe usarse con precaución en todos los pacientes con endocarditis infecciosa, particularmente cuando hay evidencia de hemorragia cerebral, y debe suspenderse temporalmente en pacientes con mayor riesgo de hemorragia, siendo para estas dos últimas un nivel de evidencia 1C y 1B para lo de la heparina. La endocarditis infecciosa en individuos con abuso de sustancias. En los últimos años, el número de casos de endocarditis infecciosa asociados con el uso de drogas intravenosas ha aumentado. Las guías clínicas sugieren aplazar la cirugía para la endocarditis infecciosa en personas que se inyectan drogas debido a la preocupación por peores resultados en comparación con los no inyectores. En un estudio de Goodman mostraron que una tasa de supervivencia más baja tanto en periodos inmediatos como a largo plazo después de la cirugía en el grupo de inyectores de medicamentos en comparación con los no inyectores. Como se pueden ver en la tabla A, se puede ver una mejor sobrevida en los pacientes no inyectores, que van a ser los pacientes que tienen los puntos discontinuos. Entonces les va mucho mejor a esos pacientes en relación a los pacientes inyectores. También Stroud, a partir de sus datos recopilados, indica que la mortalidad fue aún mayor en los pacientes que requirieron cirugía que en los que no lo hicieron. Entonces se llega a la conclusión de que, aunque la supervivencia temprana era buena, la supervivencia a largo plazo era pobre debido al riesgo de infección en curso en el grupo de inyectores. La cirugía no confiere una ventaja de supervivencia a largo plazo y se necesitan más esfuerzos para reducir los riesgos de reinfección en el grupo de inyectores. El tipo de intervenciones quirúrgicas y participación de la válvula. En pacientes con endocarditis de la válvula mitral, la reparación de la válvula, a diferencia del reemplazo, generalmente resulta en una disminución de la mortalidad hospitalaria y a largo plazo. Hay una reducción de las tasas de recurrencia, menos reoperación de la válvula mitral y menos eventos cerebrovasculares. La reparación de la válvula es factible en el 78% de los pacientes, especialmente cuando hay un equipo experimentado, y la mortalidad reportada es entre el 3 al 21%. El reemplazo de la válvula mitral se da cuando el daño es extenso, por ejemplo en pacientes con enfermedad calcificada o enfermedad reumática. En esta tabla de Kaplan-Meier podemos ver la supervivencia a 15 años después del reemplazo de la válvula mitral para pacientes con endocarditis infecciosa. Fueron pacientes de 50 a 69 años y los dividen según el tipo de prótesis, ya sea una prótesis biológica o una prótesis mecánica. El de color rojo es la prótesis biológica y el azul es la prótesis mecánica. Entonces, a un tiempo de 15 años se ve que pues tienen una mejor sobrevida los pacientes que van a presentar una válvula protésica mecánica en relación a los pacientes que presentan una válvula biológica.
En pacientes con endocarditis de la válvula aórtica. En estos pacientes, a diferencia de los pacientes que van a tener la endocarditis en la válvula mitral, estos les va mucho mejor con el reemplazo de la válvula aórtica. La reparación se puede lograr hasta un 33% en centros de reparación de válvula con experiencia. Además, hay una evidencia limitada sobre si la reparación de la válvula mejora los resultados en comparación con el reemplazo. En cuanto a la endocarditis de la válvula tricúspide, esta va a representar solo entre el 5 y el 10%. Se observa más en los grupos de pacientes que se inyectan medicamentos, especialmente si están asociados con VIH o pacientes inmunosuprimidos. El Staphylococcus aureus va a representar entre el 60 al 90% de las infecciones. Y los pacientes que tengan Staphylococcus aureus resistente a la meticilina cada vez van a ir en aumento en este tipo de pacientes. La mortalidad reportada en pacientes que tengan endocarditis infecciosa es tan alta, va a llegar hasta el 7%. La mayoría de los pacientes con endocarditis infecciosa son tratados con terapia antimicrobiana y la intervención quirúrgica está indicada solo cuando la infección es difícil de erradicar o hay bacteremia persistente durante más de una semana a pesar de un tratamiento adecuado. La cirugía también está indicada con pacientes que tengan vegetaciones mayores de 2 centímetros, con émbolos pulmonares recurrentes, pacientes con evidencia de una insuficiencia cardíaca derecha, con una respuesta deficiente a los diuréticos. La endocarditis de la válvula pulmonar. El abuso de drogas intravenosas, alcoholismo, sepsis, inmunosupresión y las infecciones relacionadas con el catéter van a ser los principales factores predisponentes. Un tercio de la endocarditis de la válvula pulmonar no va a tener un factor predisponente. Y el reemplazo de la válvula se va a dar cuando hay una insuficiencia valvular grave que va a resultar en una insuficiencia cardíaca aguda. Endocarditis infecciosa de la válvula protésica. En general no hay una gran diferencia en el consenso entre la endocarditis de una válvula nativa y la protésica. El momento de la intervención quirúrgica sigue sin estar claro, similar a una endocarditis valvular nativa. Un metaanálisis de Harkey no mostró diferencias en la mortalidad hospitalaria en cuanto a la cirugía, si fue temprana, que fue menos de 2 semanas, y tardía, más de 2 semanas. Se desconoce si las tasas de endocarditis de la válvula protésica van a diferir entre las válvulas mecánicas y las válvulas biológicas. Por lo tanto, el riesgo de endocarditis no se incorpora al proceso de toma de decisiones compartida. Sin embargo, parece haber un mayor riesgo, pero este es no reconocido, en pacientes que van a presentar la endocarditis infecciosa con válvulas biológicas. Las características generales del manejo intraoperatorio de pacientes con endocarditis infecciosa según las guías de Asociación Americana de Cirugía Torácica, donde igual nos van a dar las recomendaciones. Por ejemplo, en el número 1, una ecocardiografía transesofágica intraoperatoria indica que esta es mandatoria cuando se realiza una cirugía de endocarditis infecciosa, dándole un nivel de evidencia 1B. En cuanto al enfoque operativo, indica que la esternotomía media es lo más recomendado, con algunas excepciones, dándole un nivel de evidencia 1C. Y es así que nos dan varios niveles de evidencia, por ejemplo, para debridar el tejido infectado y necrótico, para elegir la reconstrucción o el reemplazo de una válvula, y que se debe realizar en una endocarditis infecciosa cuando se tiene una válvula aórtica nativa. Y continuando con el cuadro, igual pacientes que tengan endocarditis infecciosa en la válvula aórtica protésica, pacientes que tengan endocarditis infecciosa en la válvula mitral nativa. En este caso, por ejemplo, nos indica que la reparación de la válvula mitral es la opción preferida siempre que sea posible, incluido se puede colocar un anillo cuando este esté aprobado.
qué hacer en una endocarditis infecciosa cuando hay compromiso de dos válvulas y cuando hay una endocarditis infecciosa del lado derecho. Aquí nos siguen dando recomendaciones, por ejemplo, debería retirarse y reemplazarse las prótesis adicionales y los injertos vasculares que no están infectados. Indica que la inspección y la eliminación de prótesis adicionales e injertos vasculares, incluso si no se ha demostrado que estén infectados, debe considerarse y es razonable si el microorganismo causante es Staphylococcus aureus o un hongo, siempre que la dificultad y el riesgo adicional no sean prohibitivos, dando un nivel de evidencia 2A. O cuándo se deben eliminar los sistemas permanentes de marcapasos en pacientes sometidos a cirugía por endocarditis infecciosa. Indica que la eliminación completa de los sistemas de marcapaso o desfibriladores, incluidos todos los cables y el generador, se indica como parte del plan de manejo temprano en pacientes con endocarditis infecciosa y una probable infección del dispositivo o cables. Y continuando con las consideraciones específicas en el manejo quirúrgico de pacientes con endocarditis infecciosa, por ejemplo en el 6, ¿hay algún papel para los antimicrobianos o antisépticos locales durante la cirugía de una endocarditis infecciosa? Indica que después de complementar el debridamiento se recomienda un riego generoso del campo quirúrgico con solución salina normal, un nivel de evidencia 1C. En el 8, por ejemplo, ¿cómo se deben manejar los especímenes operativos? Las muestras operativas, o sea, las muestras quirúrgicas, deben ser aseguradas para su examen por el patólogo para determinar la presencia del organismo y la actividad inflamatoria que éste está causando. O sea, así nos van a dar diferentes recomendaciones, todas con su nivel de evidencia. Con eso concluimos la revisión de endocarditis infecciosa. Gracias.